A la gloria del gran arquitecto del universo. Acabo de leer un super librazo, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Uy, qué librazo. Un libro escrito del pasado para una sociedad del presente. Bueno, en una sociedad futurista. Pero esta sociedad futurista tiene mucho, mucho de hoy. Es un libro donde narra la historia, el pensamiento, la vivencia de Guy Montaigne. ¿Quién es Guy Montaigne? Guy Montaigne es un bombero, se dedica a quemar casas que tienen libros. El libro, en esa sociedad futurista, son obras escritas por autores malignos que se dedican a hacer a sus lectores infelices. Por lo tanto, en esa sociedad futurista, donde las personas viven felices, en una sociedad donde está a punto de estallar la guerra, nuestro personaje principal, Guy Montaigne, vive atormentado, vive ensimismado, vive en conflicto, porque un día, después de su chamba de quemar casas, un día se encuentra a una mujer toda loca, una mujer fuera de lo normal, la encuentra en la calle, ahí caminando, ahí como, pues para empezar, ¿por qué caminaba esa mujer? Y Guy Montaigne le hace plática, ella también platica con él, y ella le dice, oye, ¿tú eres bombero? Porque no pareces bomberos. Los bomberos antes se dedicaban a apagar incendios. Y él dice, no, ¿cómo crees? Eso es imposible. Los bomberos siempre hemos quemado casas. Desde la fundación de este país, siempre hemos quemado casas. Pero ella le dice que no fue así. Y ella camina libremente por las calles. Clarice le gusta sentir el viento, le gusta conocer gente nueva. Y entonces Guy Montaigne como que se da cuenta que algo no funciona bien en su vida. Guy Montaigne llega a su casa y encuentra que su esposa pues está más rara que Clarice, que es aparentemente mujer rara del cuento. Mildred, la esposa de Guy Montaigne, se encuentra durmiendo como si estuviera en un estado vegetal, y entonces nuestro personaje principal, Guy Montaigne, llama por teléfono al servicio de urgencias. Llega una especie como de mecánicos enfermeros, médicos, algo así medio raro. Llegan, le abren, le meten fierros, le quitan cosas, le meten aparatos y despierta a Mildred. Mildred no sabía qué le pasó, ni se acordó. Simplemente hagan de cuenta que se durmió y quedó desenchufada. Entonces, Guy Montaigne se despierta al día siguiente, tiene una orden de servicio, ir a una casa a quemarla, una casa donde sale una anciana defendiendo sus libros, mismos que tenía escondidos en el ático de su casa. Guy Montaigne quema la casa y se da cuenta que algo no está bien en su vida. Y entonces llega y se vuelve a encontrar a Clarice, y entonces le dice, oye Clarice, ¿por qué estás aquí en la calle sintiendo la lluvia y mojándote? ¿Y por qué no estás en la escuela? Y ella le responde que no está en la escuela porque es una desadaptada. Y Clarice le pregunta a Guy Montaigne, ¿y tienes hijos? ¿Y estás casado? ¿Y vives bien? ¿Estás bien? Y entonces esto sacude la cabeza de nuestro personaje principal, que no se da cuenta, bueno, mejor dicho, se está empezando a dar cuenta en qué mundo vive. Y entonces, todos los días, Guy Montaigne busca a Clarice para platicar con ella hasta que llega el día en que Clarice desapareció. No se sabe.
Y entonces le entra una especie como de depresión a Guy Montaigne, no sabe por qué está haciendo eso, lo único que sabe es que se robó un libro. Llega a su casa, el libro lo acomoda en su almohada y al día siguiente no se quiere levantar. Guy Montaigne se siente triste, la palabra correcta es deprimido, no quiere saber absolutamente nada del mundo, se quiere quedar ahí ensimismado, encobijado y no quiere saber nada de obligaciones ni de responsabilidades. Pero su esposa Mildred le dice, ¿sabes qué? Levántate porque ahí llega tu jefe, el capitán Betty. Y entonces el capitán Betty, imagínense todo un bombero así, así con su casco y sus insignias, le dice a Guy Montaigne que entiende por lo que está pasando, que eso le pasa a todos los bomberos. Así que le pide que se relaje, que descanse y que mañana lo espera para más servicios. Pero Guy Montaigne le dice, a ver, explícame por qué, en qué momento llegamos nosotros a hacer esto. Y entonces el capitán Betty le dice, mira, hubo un tiempo en que los libros, pues, existían, pero la gente los dejó de leer, los sustituyó por historietas o por historias eróticas tridimensionales, y entonces las personas dejaron de leer y automáticamente su vida, la vida en masas, hizo que las personas le prestaran mayor atención a los espectáculos, bueno, y sobre todo a la televisión. La tele, las pantallas, pues generaban más distractores, exigían menos esfuerzo intelectual de las personas y por eso los libros poco a poco fueron desapareciendo. Pero además los libros, pues era una especie como de mal que había que destruir, porque los libros eran escritos por autores malignos que tenían como desgracia que quien los leyera se amargara, se decepcionara. Y entonces los bomberos eran los guardianes de esa sociedad y tenían como misión preservar la felicidad de los habitantes, quemando aquellos libros que ofendían a la sociedad, aquellos libros que hacían a las personas infelices. Y si había que quemar todos los libros, se quemaron todos los libros. Guy Montaigne escondió el libro y entonces le preguntó, oiga, ¿y qué pasa si un bombero se roba un libro? Tiene 24 horas para devolverlo. Y entonces se va el capitán Betty, Guy Montaigne se paraliza de miedo y entonces le dice a Mildred, su esposa, tengo un secreto que confesarte. Y Mildred, siempre con sus bocinas, pegada en la televisión, platicando en un programa de televisión en vivo que se llama Mi Familia, donde interactúa con el conductor de ese programa, resulta que Mildred dice, oye, estoy aquí, no, quiero platicar contigo, pero ¿qué tienes? Quiero mostrarte algo. Y va detrás, algo así de un mueble, saca ahí, en una pequeña bodeguita, saca los libros que se había robado Guy Montaigne. Mildred se espanta y dice, ¿cómo? O sea, tú eres un bombero y tienes libros. Oye, ¿qué problema estás? No, esto no puede ser así, me estás metiendo en problemas. Pero Guy Montaigne le dice, léelos, por favor. Quiero que los leas. Pero realmente lo que Guy Montaigne quiere transmitir es que no quiero que seas así como eres. Quiero que despiertes. Quizás en el fondo Guy Montaigne quería que Mildred se convirtiera en Clarice, pero no lo dice el autor, eso lo supone uno. El caso es que Guy Montaigne pues vive angustiado y entonces
Montaigne busca a un profesor, a un viejo, a un vecino que algún día se encontró, que supo que era profesor. Era el profesor Faber. Y entonces le dice Guy Montaigne, oiga, profesor, ¿cuántas copias de la Biblia tiene? Y el profesor Faber, no, yo no sé, yo no tengo nada, cuelga. Y entonces Guy Montaigne busca al profesor Faber y le dice, oiga, es que necesito saber por qué la gente dejó leer libros. Y el profesor Faber, palabras más, palabras menos, le dice que los libros hacen despertar las conciencias. Los libros nos convierten en personas. Los libros tienen poros y el poro guarda la historia del saber, la historia del conocimiento, la información valiosa. Pero para eso, para que las personas puedan acceder a los libros, las personas deben tener tiempo, tiempo para leer, tiempo para disfrutarlos. Olvidarse de esta vida rápida de historias de 3 segundos, 20 segundos, esta vida de masas, esta vida superficial, esta vida frívola, y entender las palabras del alma. Y entonces, Guy Montaigne quiere saber más. Y el profesor Faber le dice, tienes que buscar información valiosa, tienes que tener tiempo. Y la tercera condición es que debes tener capacidad para reflexionar y emprender las acciones de todo aquello que has leído, de todo aquello que has aprendido. Por lo tanto, la lectura es como un proceso de transformación espiritual, conductual de los seres humanos. Nos convierte de seres cosas en seres pensantes, con sentimientos, con espíritu, con voluntad de hacer las cosas. Y entonces Guy Montaigne le pide al profesor Faber, oye, necesito que me apoyes. Y el profesor Faber le dice, ¿sabes qué? Toma este chícharo, póntelo acá y voy a escuchar tus diálogos y voy a estar pendiente de lo que tú hagas. Llega nuestro personaje, Guy Montaigne, regresa a su casa, encuentra a su casa a su esposa Mildred con sus amigas, viendo la televisión, y entonces él se desespera. ¿Por qué carajos están viendo la tele? ¿Por qué carajos? Y ellas están entretenidas con el programa de televisión. Hasta que de repente Guy Montaigne les hace la práctica y resulta que las tres votaron por el último presidente de esa nación porque estaba guapo, era el más galán, el más atractivo. Y entonces no podía creer Guy Montaigne qué tipo de esposa o qué tipo de mujeres eran sus vecinas. Guy Montaigne, de repente desesperado, saca un libro y les dice, miren, esto es poesía, les voy a leer un poema. Y apaga la tele, saca el libro, las tres mujeres espantadas, y Mildred, ¿qué estás haciendo? Y entonces Guy Montaigne lee un poema. Una de las tres vecinas, la señora Fevers, se pone a llorar cuando escucha el poema. Y entonces es cuando se da cuenta Guy Montaigne el poder de las palabras. Se da cuenta que las palabras sensibilizan a los seres humanos y los hace llorar. Pero la otra vecina y Mildred, muy ofendidos, se fueron. Y entonces Guy Montaigne dice, bueno, pues ya me voy a mi chamba. Se prepara, se pone su uniforme, tiene varios libros, toma uno de esos libros, llega, se enfrenta a su capitán, a su jefe, el capitán Betty. Capitán, le entrego el libro que me llevé. Y el capitán toma el libro y lo bota. Y entonces el capitán le pregunta, oye, siéntate, quiero platicar contigo. Sí, capitán. Fíjate que de repente me pongo a pensar que tú como que te pones a pensar en puras tonterías.
cosas que distraen a los seres humanos, que los hacen infelices, que los ensimisman. ¿No te ha pasado eso? No, no, capitán, no, no, ¿cómo cree? Mm, Está bien, me dio esa sensación. Te voy a dar un servicio. Vete a esta dirección. Ah, pero en la estación de bomberos existe una bestia mecánica, el sabueso, una especie así como de perro Robocop, ¿no? Perro robot, no sé, una especie como de bestia mecánica. Y esa bestia mecánica acompaña a los bomberos y llega Guy Montaigne con su uniforme, sus aparatos, a cumplir ese servicio y se da cuenta que es su casa. Su esposa Mildred huye con sus audífonos, sus caracoles, se va, agarra un carro y se esfuma. Y entonces Guy Montaigne se da cuenta que ha sido traicionado. El capitán Betty ordena que se incendie la casa. Montaigne la incendia. Con el olor, la incendia su propia casa. Sus libros, afortunadamente, los había escondido, los había enterrado. Pero teniendo la comunicación auricular con el profesor Fabe, se da cuenta que todo lo que está pasando y todo lo que está viviendo. El capitán Betty, acto seguido, le dice, está usted arrestado. Y creo que está escuchando a alguien. No, no, yo no estoy escuchando a nadie, ¿cómo que no? Y entonces como que se da un pequeño forcejeo, se pierde la comunicación y nuestro personaje, Guy Montaigne, pierde la cabeza. Con el aparato, asesina a su jefe, el capitán. Lo quema. El capitán Betty muere achichorroneado, quemado, y entonces el sabueso, esa bestia mecánica, ataca a Guy Montaigne. Guy Montaigne recibe una mordida, pero alcanza a defenderse y logra vencer a esa bestia mecánica. Guy Montaigne entonces corre, saca sus libros, sigue corriendo y los entierra a la casa de un vecino que también es bombero. Hace la denuncia para distraer el servicio de bomberos, sigue corriendo y busca al profesor Faber. El profesor Faber para ese entonces le decía, ¿sabes qué? Te está siguiendo las noticias, están en vivo, están transmitiendo, ya saben lo que hiciste una tontería y vete. Las noticias están diciendo que acaban de sacar al Sabueso 2, otra bestia mecánica que irá por ti a recogerte. Una bestia mecánica que tiene la capacidad de oler a distancia, de poder diferenciar 11,000 olores diferentes. Así que te va a oler donde quiera que te escondas y esa bestia te va a matar. Y entonces el Guy Montaigne dice, ¿sabes qué, amigo? Dame ropa, saca whisky, vamos a hacer mezcladero de olores, quema donde yo estuve y me voy. ¿A dónde me voy? Vete, cruza el río y huye. Encontrarás una vía del tren, sigue la vía del tren y encontrarás comunidades de lectores. Vete allá. Y nos vemos en el quinto día, nos encontramos en San Luis. Muy bien, perfecto. Y entonces escapa Guy Montaigne atemorizado, siguen los helicópteros, hay vehículos que lo persiguen y el Sabueso 2 está detrás de él corriendo, buscándolo. Y entonces nuestro amigo corre desesperadamente, pero se da cuenta cómo las pantallas de televisión lo transmiten a él. Está atrapado entre helicópteros, entre las cámaras de televisión, y él temiendo a que esa bestia mecánica lo alcanzara. Sin embargo, cruza el río, se quita la ropa y entonces llega al bosque y se da cuenta que pues ya no lo siguen. No sabe qué ocurrió, camina por la vía del tren y entonces se encuentra a Gregor. Gregor le dice, vente amigo, ¿quién eres? ¿Cómo sabes? Sé quién eres, tú eres Guy Montaigne.
eras bombero, quemabas casas con libros, mataste a tu jefe, huyes de la policía y te estamos viendo en televisión tu persecución. Y entonces él decía, ¿cómo es posible? En una pequeña televisión veía la persecución. Pero Gregor le dice, no te preocupes, amigo, ya te salvaste. El buscarte en el río era terrible para la bestia mecánica, para las audiencias, se hubieran aburrido, y entonces decidieron sacrificar a otra persona en tu lugar. Van a matar a otra persona. Y entonces, 5 minutos después, ve Guy Montaigne, ve su propia muerte. Ve cómo la bestia mecánica finalmente lo alcanza y se lo devora. Pero, ¿qué culpa tenía él? No te preocupes, era otra como Clarice, otra persona mal de la cabeza. El gobierno los tiene bien fichados, bien identificados, como en su momento te identificó a ti. Así que mira, ya olvídate de eso e incorpórate a esta nueva comunidad. Guy Montaigne se da cuenta que llega a una comunidad donde la gente se dedica a leer libros. Y acto seguido llegan los aviones de una potencia extranjera y arma un bombardeo a la que fue su ciudad. Su ciudad es aniquilada en las bombas. Ahí, en ese bombardeo, desaparece su ciudad, desaparece la civilización que conoció. Guy Montaigne, gracias a leer libros, a revelarse, a reflexionar sobre su propia vida personal, sobre el sentido de su vida, se dio cuenta que su vida no tenía ningún sentido, que lo suyo era precisamente leer, enamorarse de las letras, de los libros y memorizarse cada libro que leyera, pensando que algún día la nueva sociedad pudiera edificarse y los libros pudieran volver a ser impresos. Es una chulada de libro. Yo les recomiendo que la lean, la estudien, la saboreen. Este libro yo lo leí hace 28 años y lo volví a releer. Y le encuentro hoy muchos significados. Hay que leer, leer los poros de las páginas, porque en ellos se encuentra la sabiduría de los seres humanos. Hay que tener tiempo para leer. El tiempo lo obtenemos quitándonos estas televisiones y hay que tener esta libertad reflexiva para tomar decisiones y llevarlas a cabo. Fueron las palabras que dijo el profesor Fabre. Los libros hacen a las personas infelices, decía el capitán Betty. Por eso había que quemarlos. Pero no, la libertad jamás será una causa de infelicidad. La libertad siempre será un peligro para los gobiernos totalitarios que quieran controlar a las personas, empezando por sus propias mentes. Es un libro que tiene mucha vigencia y vale la pena que lo lean. Es un placer estar con ustedes cada sábado. Cuídense y se les aprecia mucho. Chao. Mi nombre es Jorge Luis Esquivel Zubiri. Ahora sí, chao.